Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a ONIEPS.com. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un invitado que apenas nos conocemos, pero por el feeling que hemos tenido desde un inicio, la sensación de que si nos conociéramos de hace mucho más tiempo. Os presento a Mauricio Guzmán, especializado en drones y además con conocimientos aeronáuticos. Y hoy tiene muchas cosas que decirme. Muy buenas tardes, Mauricio. Hola, buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la presentación. Igualmente ha sido de verdad un feeling importante entre los dos en este tema, sobre el cual hay que tratar de arrojar la mayor luz posible, porque estamos convencidos los dos de que hay demasiada oscuridad, así que vamos a intentar arrojar luz y brindar información de una manera sencilla, agradable y sobre todo en búsqueda de la verdad, que no la poseemos ninguno, pero que seguro que entre todos podemos ir encontrándola y viendo qué es lo que hay detrás de este fenómeno de los ovnis. Gracias. Sí, seguro que conseguiremos en algún momento, en algún día, alguna explicación a todos estos fenómenos. No hace demasiado, hace unos días, hizo una publicación sobre cada vez hay como más hallazgos de planetas más cercanos, de planetas con posible vida y etcétera. No sé si compartes la opinión conmigo, Mauricio. Yo creo que poco a poco algo que parecía tan inverosímil como que tuviéramos visitantes en nuestro planeta y etcétera, se va acercando un poco más esa idea, ¿no? En la que yo creo que ya deberían de dejar de ponernos esa etiqueta de locos o de fantasiosos, ¿verdad? Sí, la comparto contigo. Es algo muy curioso. Desde que yo hago estas cosas hace unos cuantos años ya, que he tenido siempre interés en ello. Yo recuerdo claramente haber leído en publicaciones, sobre todo científicas, comunicados en donde decían, oye, es que no existe ni hay la posibilidad de que exista un planeta como el nuestro. Leí. Yo me acuerdo de haberlo leído siendo muy joven, quizás niño. Y de repente esto va modificándose y empiezan a surgir pequeñas informaciones y datos. Me acuerdo cuando Carl Sagan publicó esta ecuación donde probabilísticamente sí que podrían haber planetas donde podría surgir la vida. Y tal como mencionas tú, a día de hoy ya la cantidad de planetas, de exoplanetas, es inmensa, muy grande, y de planetas más o menos similares al nuestro en alguna medida en cuanto a cercanía al Sol, tamaño, etcétera, pues cada vez surgen más. En un universo, luego también es que es de como de sentido común, ¿no? Verdad que nos pueden tachar de locos. Tampoco está malo que nos tachen de locos, porque los locos han creado muchas cosas en este mundo. Pero lo que sí es una realidad es que el universo es de un tamaño casi inconmensurable, es tan grande, no nos caben las cifras en la mente. El pensar en la probabilidad de que existan otros seres de descabellado no tiene nada desde mi punto de vista. La otra posibilidad de que puedan viajar aquí, pues las bases científicas ya las hay, ya las tenemos. Las bases para que existan los viajes interestelares las hay. Que nosotros no hemos podido desarrollarlas aparentemente hasta ahora no significa que otros no hayan podido. Luego, efectivamente, esto cada vez se está moviendo más, ¿verdad? Cada vez son más las posibilidades. Si se hubiese medido por porcentajes anteriormente, tal como dices, es evidente que, por poner un ejemplo, sería una posibilidad entre 1 millón, ¿no? O sea, ahora con más descubrimientos, más planetas que pudieran albergar vida, en mi opinión, yo creo que ese porcentaje poco a poco va siendo mucho más alto y con muchas más probabilidades. El problema de hoy en día es un poco que al final, al haber más probabilidades, también hay más desinformación. Entonces va resultando más difícil conseguir filtrar lo que es una información válida o veraz frente a una información que deja un poco la cosa en el aire. ¿Qué opinas de esto? Sí. Hay de hecho muchísima desinformación. Muchas personas que aparentemente con buena intención, pero no sé, quizás con falta de cierto nivel de objetividad, pues dispersan información, y hoy en día pues a través de los medios de comunicación que existen, de redes sociales, etcétera, pues se dispersa a una velocidad impresionante. También da la sensación de personas
aparentemente, digo yo, ¿no? No lo puedo probar, dedicadas profesionalmente a la desinformación, porque hay explicaciones que dan en algunos lugares y por ciertas personas, entidades, organizaciones, etcétera, etcétera, ya ni hablo de gobiernos, explicaciones que rayan en el absurdo, que no tienen sentido. Yo creo que la primera vez que hablamos, te lo comenté, ¿no? En las famosas, el evento de las luces de Phoenix, que fue muy importante en los Estados Unidos, muy relevante, se da a conocer. Cuando alguien te dice que eso es flare, que son las luces de señuelo que emiten los cazas para despistar a los aviones que los puedan atacar, pues yo animo a la gente a que entre a YouTube, por ejemplo, y busque videos de aviones soltando flare, los señuelos. Y luego vean los videos que hay de las luces de Phoenix, porque los hay. Los videos de hace unos años ya, cuando no existía todavía los niveles informáticos de hoy. Pues, si alguien me dice que eso es flare, yo le digo, eso no es flare. Pero no hay que ser científico, ni genio, ni nada. Es que basta ver con un poco de atención para darse cuenta de la enorme diferencia de los videos de las luces de Phoenix y del flare. Pues cuando un grupo importante de personas y que representan gobiernos o entidades importantes te dicen que la explicación es eso es flare, eso es lo que te hace pensar que algo hay. No sé qué, pero algo hay. Desde luego. Solamente un poco, digamos, los calificativos que lo ponen, ¿no? O sea, que, por ejemplo, ponen un calificativo o algo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso que me estás contando, las luces de Phoenix, digamos que socialmente, solamente con ese calificativo de ponerle ese nombre de las luces de Phoenix, ya como parece que quisieran no darlo a conocer demasiado, dar como una imagen más de fantasía para rechazar o para desestimar la prioridad y dar la explicación mínima de referente a lo que es. Efectivamente, tal como dices, hoy en día por parte de YouTube y otras plataformas, lógicamente, tienes que rebuscar muchísimo al final para tener esa explicación, pero lo que es la prensa seria, que son los que tendrían que hacer ese trabajo, te encuentras el titular. Bueno, estaba comentando que hay veces que bueno, o sea, lo que es la prensa en general, la que corresponda a cualquier país, en este caso en Estados Unidos, te ponen ese artículo como las luces de Phoenix y tal. O sea, ya parece que solamente por los calificativos que ponen, los títulos que ponen, hay muchas veces que ya te invitan al desinterés, ¿no? En vez de, no sé, es un poco, ¿cómo me explicarías esto de por qué le llamaron luces de Phoenix? Porque la verdad es que es un caso que tú conoces mucho mejor que yo. ¿Cómo explicarías el por qué le pusieron ese nombre, ese título y el motivo? Claro, es que en este caso las luces de Phoenix fue un avistamiento por muchísimas personas en la ciudad de Phoenix y en las áreas circundantes a lo largo de un periodo de tiempo relativamente amplio, varias horas. Hay muchas filmaciones de distintas personas en distintos lugares, muchos testigos. De hecho, hay un video muy interesante donde los entrevistan a todos ellos y todo el mundo concluye, yo no sé qué era, yo estoy seguro que vi algo, estoy seguro que filmé esto que filmé y esto no es algo habitual y normal. El caso tuvo trascendencia y algunos de los medios pues se encargaron efectivamente de quitarle importancia o hacerlo ver o describirlo de manera peyorativa, pero también hubo algunos medios, como siempre, afortunadamente, que dijeron aquí ha ocurrido algo, ¿no? Y de hecho pidieron una investigación y hasta creo recordar, hay que verlo bien, que hubo una investigación gubernamental sobre el tema, cuyo resultado fue luces de señuelo emitidas por los aviones. Un poco fue así. Uh-huh. Claro, que ya en el momento que pasa algo, digamos, un poco por las manos de los ejércitos y etcétera, ya parece que ahí se tergiversa un poco la información o lo que se hacen es X cortes para de esto informamos, de esto no, esto lo ocultamos y esto lo modificamos. Es algo que suele suceder. Puede ocurrir, claro, y es que a mí me parece esto súper curioso, ¿no? Porque parece que siempre que suceden estas cosas, quienes deben emitir la noticia sobre qué es lo que realmente ha ocurrido tienen que ser ejércitos y o algo similar. ¿Por qué? Están supuestamente mejor calificados. Eso es muy relativo, muy relativo. Hay observadores y hay observaciones del fenómeno de OVNI con observadores muy, muy cualificados, a quienes prácticamente se les ha tildado de todo menos de algo bueno.
Entonces, a mí tampoco me gusta mucho o no me agrada esa sensación de que tengo que esperar yo a la reacción oficial, que es la que va a confirmar la verdad de las cosas. ¿Por qué? Sí. ¿Quiénes son esas organizaciones o entidades? ¿O es que acaso nuestro presidente de gobierno es el más adecuado para decir que esto es válido o no es válido? ¿O el ministro de no sé qué? ¿O el director o el jefe de la aviación? Yo qué sé, ¿no? Sí. No necesariamente, o sea, yo no tengo por qué pensar que la verdad tiene que provenir de ellos, porque ellos tienen unos intereses, a lo mejor entran en conflicto con ese fenómeno. Desde luego. Y luego también un poco socialmente esa desconfianza que se ha ido generando frente a estas fuerzas de los estados, ¿no? Por poner un ejemplo, no solamente el tema de ellos, sino que también el tema de la prensa es algo que sucede mucho. De hecho, ahora se hace viral cada X tiempo, X meses, X años, siempre sale la noticia de la misma manera. Una noticia, digamos, que engancha, muy enfocada hacia ese marketing, ¿no? Para abrir publicaciones y etcétera, como viene a ser las cuestiones de los cometas, ¿no? Primero dicen que se acerca un objeto, por poner un ejemplo, sueles empezar la noticia así: se acerca un objeto, este objeto es muy raro de identificar, no se había visto antes, etcétera, etcétera. Está durante semanas circulando esa noticia sobre ese objeto y digamos que cuando ya se ha hecho viral vuelve en marcha atrás y es cuando salen los científicos a decir pues que simplemente es un cometa, que es un objeto de hielo, que ha cogido esta forma por H o por B, ¿no? O sea que al final es un poco como que nos meten esa publicidad para hacer un experimento social de cuál es la repercusión social, para ver hasta qué límite cree la gente en este tipo de fenómenos, y nos van poniendo un poco a prueba, ¿verdad? Sí, efectivamente es que así funciona y yo creo que lo tienen bastante bien diseñado. Luego también hay que admitir que, y yo personalmente estoy en esa línea, no todo lo que aparentemente es raro es un extraterrestre, porque es que también hay esa tendencia de que cualquier cosa que no puedo explicar es que es un extraterrestre de una u otra forma, ¿no? Yo creo que evidentemente hay explicaciones, que muchas de ellas son naturales. Hemos visto y presenciado muchos fenómenos naturales complejos que no siempre se dan o no se dan comúnmente y sin embargo pues existen, pero por otra parte también creo que hay cosas que no han logrado explicar con testigos excelentes, con filmaciones estupendas, con características y circunstancias y contextos estupendos, y no me puede dar explicaciones tontas, porque entonces ahí es cuando hace pensar que algo ocurre. Estoy de acuerdo contigo. Desde luego, desde luego. De eso mismo quería hablar. No es algo nuevo realmente. O sea, cuando anteriormente, años 60, años 50, años 70, que hubo varias oleadas, una de ellas fue, de hecho, las que más saldría por las noticias, desde luego, o sea, después de Roswell, ¿no? Te hablo de la oleada belga, que empezó pues alrededor a finales de los 80 hasta los años 90 y pocos. Uno de los casos que siempre me ha gustado más, sin embargo, la información no resulta muy contrastada, ¿vale? No sé si conoces unos libros que hay que se llama, vamos, lo estudié cuando se hacen los cursos de ufología y tal. Tú que entiendes de esto más que yo, conoces ufología aeronáutica, ¿vale? Sí. Entonces hay un caso justamente dentro de ese mismo libro, un tocho bastante importante de libro. Te lo tienes que leer unas cuantas veces para asimilar los casos, y también muchas veces, pues bueno, las mismas explicaciones pues también te dan a entender de que puede ir de una manera u otra, o que interesa dar esa información o no. Pero aún así es una información bastante amplia y, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Charleroi en Bruselas, en Bélgica, en 29 de noviembre del 89, el número de testigos fueron el radar de Centro de Operaciones Militares Civiles, fue un F-16 y duró 3 horas.
3 horas, ni más ni menos. O sea, increíble que no lo viera nadie, claro. O sea, este tipo de oleadas se hicieron conocidas por el tiempo que estaban y por cómo eran detectados, que no eran ni más ni menos pues que el centro, en los mandos de operaciones militares y civiles, ¿vale? Entonces, no sé qué ha podido cambiar desde entonces hasta ahora, que toda esta información la teníamos y ahora ya es una información muy cercana, muy parecida al marketing, y cuando quieren desengañar, rápidamente el titular es: los científicos desestiman esto. ¿Por qué crees que puede ser? Sí, es que el tema es increíble y es fascinante. Este caso que mencionas se asimila a casos de esa naturaleza que son fascinantes porque tanto el contexto como los observadores tienen unas características muy peculiares que, digamos, le dan una mayor relevancia, preponderancia, ¿no? Una mayor probabilidad de que aquí existe algo muy extraño. De esos hay varios, como el que has mencionado, en donde pilotos cualificados que no tienen ningún interés, de hecho sencillamente llaman por radio: oye, tú estás viendo en el radar un objeto que estoy yo viendo en ese instante que va siguiendo el mismo rumbo mío, porque ellos lo que les preocupa no es que sea un ovni que los venga a secuestrar o a abducir, sino les preocupa cualquier aeronave que vaya en el mismo curso que el avión con el que se pueda estrellar, lo que sea. Sencillamente es un procedimiento rutinario normal. Esos casos, de los cuales hay varios, con grabaciones muy buenas, con avistamientos de radar en muchas ocasiones, con avistamientos de varios pilotos que lo vieron desde distintas aeronaves, son estupendos. Y efectivamente, como lo dices tú, desde hace varios años se vienen reportando, y a día de hoy hay varios casos recientes que están allí, que están muy bien documentados. Y no sé, quizá lo más decepcionante de esto es que tú los empiezas a ver, estupendos, o sea, uno diría el más mínimo sentido, interés o curiosidad por algo que está ocurriendo tan extraño, haría que saltasen las alarmas y una investigación, exploración real y mayor. Luego de repente lo que tú dices, ¿no? ¡Wow! Se apaga la noticia, se apaga el hecho y aquí no pasa nada. ¿Cómo puede no ocurrir nada cuando observadores cualificados detectan algo con un comportamiento anómalo y distinto? Así sea que ese objeto sea militar y se quiera mantener el secreto, pues vale, yo qué sé, pero hay algo real, alguien ha visto algo muy extraño, es alguien cualificado y las circunstancias son muy especiales, de una serie de pruebas que están mostrándonos que algo está ocurriendo, que no es habitual y normal. No lo sé, es algo muy extraño. Yo intento no sumergirme demasiado en la conspiración porque creo que me amargaría la existencia. Sin embargo, admito que hay tanta desinformación y a veces un aparente desinterés, que lo que me hace pensar es que efectivamente sí cabe la posibilidad de que haya información importante que no nos hayan dado por razones que son claras, ¿no? Podrían establecerse con relativa claridad, ¿no? En este mundo de hoy, en donde todo es dominio y control, donde desde los gobiernos y las grandes corporaciones están dedicadas básicamente al dominio y control de la población, es un fenómeno como ese que saldría de las manos, ¿no? Haría que la gente se saliera de las manos. Lo puedo entender socialmente. Económicamente también puede ser una catástrofe. En muchos aspectos podría ser algo catastrófico para aquellos que que tienen el interés de controlar, dominar, poseer, etcétera, etcétera. Lo puedo entender como una razón para ello. Me duele un poco porque nos merecemos la verdad de las cosas. Y ante ciertas explicaciones y algunos de estos avistamientos que son tan bien documentados, duele muchísimo no conocer la verdad, por lo menos para aquellos que tenemos interés en conocer la verdad, cualquiera que sea. Yo me acuerdo que cuando hablé contigo te lo comenté en aquella ocasión. Sí. Yo no sé qué hay detrás del fenómeno ovni. Es real que son extraterrestres. Es una mezcla de personas de otros lugares, de otras dimensiones, proyectos de los mismos gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé qué hay. No me adscribo a nada hasta ahora porque no hay pruebas fehacientes para cualquiera de las múltiples teorías. Pero sí sé que ocurre algo y que valdría la pena explorarlo con seriedad. Y por lo tanto, ante estos fenómenos, esa ocultación, pues me preocupa un poco. Admito que me preocupa un poco. Sí, es como, realmente es como la paradoja de ahora que tenemos con internet y etcétera, tenemos tanto acceso a la información que desinforman para que ese acceso a la información no terminemos de encontrar exactamente la verdad en las cosas, ¿no? Es realmente paradójico. No sé si tú piensas lo mismo que yo, pero Sí. Es muy extraño. Mira,
Yo seguía una página de Facebook muy interesante norteamericana, donde estaban mostrando muchos casos y muchos videos, ¿no? Y habían surgido una serie de videos de filmaciones de casos norteamericanos que están siguiendo a objetos voladores no identificados, escuchan claramente las comunicaciones, y ese tipo de videos para mí son sorprendentes en muchos aspectos. Ya no solo el aspecto de lo probatorio, vamos a dejar eso de lado, es el aspecto de cómo supuestamente se filtra algo tan delicado como una grabación de un piloto de un caza siguiendo un objeto volador no identificado, hablando con el portaaviones o con la zona de control o con quien fuese y tratando de seguirlo y no lo puede seguir, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se filtra algo como eso? ¿Y cómo se filtra y aparentemente no sucede nada cuando sabemos perfectamente que esa información es estrictamente controlada en países como los Estados Unidos por razones de seguridad nacional? Entonces ya el solo hecho de por qué se filtran ya es algo muy extraño. Lo filtran porque a propósito lo quieren filtrar para prepararnos, porque esto ya se nos viene encima y no hay nada que hacer. Lo filtran como es un mecanismo para mantenernos sencillamente distraídos y mientras que nos roban por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí entiendes? Es paradójico porque hay demasiadas explicaciones a la vez. Por eso yo creo, y mi interés cuando te contacté, cuando te busqué, es justamente que las personas que hayan tenido la circunstancia, oportunidad de ver cualquier fenómeno de esta naturaleza, los hagan conocer, sobre todo la gente que tiene interés sencillamente de hacerlos conocer, porque entre todos nosotros podremos de alguna forma encontrar algo de lo que realmente está ocurriendo por fuera de los medios habituales y oficiales de comunicación que por las razones que sea nos están dejando de lado, ¿no? Ese es un poco mi propósito, ¿no? Animar a las personas y que cuenten sus historias, que cuenten lo que han visto y muestren sus fotografías, y yo confiaría en que hubiese gente seria que lo haga. Seguramente también habrá gente que no, pero bueno, ese es el riesgo que se corre con esto. Y sobre todo, muy importante analizar cuando uno ve un objeto, sea el que sea, analizar esa situación en sí y que no caiga en las peores manos. Porque hay veces que cae en unas manos desinteresadas y hay veces que cae en unas manos demasiado interesadas en ese tema. Entonces, esto de la ufología no tiene que ser un beneficio, no tiene que ser un negocio, tiene que ser algo que poca gente o mucha gente, que creo que somos cada vez más, aunque no lo parezca, simplemente como algo que necesitamos hacer porque necesitamos buscar una verdad. Pero cuando se busca el negocio en esto, todo empieza a cambiar demasiado. Te marcan una serie de pautas, te dicen lo que puedes decir y lo que no. Y ahí está el problema. Porque cuando ya alguien es conocido, se ha ganado la confianza de muchísima gente y empieza alguien a marcarle una serie de pautas, ahí es cuando se encuentra el problema. Porque a esa persona ya le siguen mucho. Y ahí es cuando ya le dicen, tienes que decir lo que nosotros te digamos. Todo lo demás te irá genial. Entonces, desafortunadamente hay demasiados casos como esos, pero bueno, yo creo que algunas cosas más o menos se pueden desvelar. Algunos de estas personas, grupos o organizaciones dedicados a estas cosas, pues con sentido común más o menos se pueden desvelar. Sí. Pero estoy de acuerdo contigo que el propósito fundamental es comentar públicamente entre las personas, los ciudadanos, lo que hay, lo que existe por otros canales, y tratar de encontrar allí a ver qué hay, ¿no? ¿Qué sucede? Porque además te digo una cosa, si fuese verdad, fíjese que yo no lo afirmo, si fuese verdad, existen seres de otros mundos que habitan otros lugares de este espacio enorme y casi infinito, que de alguna manera y por las razones que sean quieren contactar con nosotros, esto sería algo enormemente transformador para nuestra actual sociedad, más en el momento en el que vivimos. Contactarnos o avisarnos de algo, porque sea, realmente claro, las cosas no las estamos haciendo bien. Entonces, o intereses más oscuros, que también podría ser, sí, yo no descarto nada. Desde luego. Es importante. Si hubiera cualquier visitante, digamos, que tuvieran ese patrón, ese ADN que tiene el ser humano, es muy probable que también vinieran con ese tipo de intenciones últimas que has comentado. Sí, podría ser. Es que esto es muy curioso, porque luego, como dices tú, es como hay tanta desinformación. Yo el otro día miraba a alguien que publicaba una foto, no una foto, sí, mejor dicho, era una foto, pero una foto
evidentemente de un modelo fabricado en algún material representando a un extraterrestre. Y alguien decía, esto es una especie de estatua o algo similar de la raza de los no sé qué, no me acuerdo tal, que son los habitantes de no sé qué. Lo afirmaba, ¿no? Entonces yo le pregunté, oye, vale, genial, pero ¿cómo lo afirmas? ¿Por qué lo afirmas? Dame una prueba de que esto que estás diciendo es verdad. Claro, ¿qué prueba iba a dar? Sí, entonces hay tanta desinformación que tenemos que eliminar. Los mitos de Internet, ¿no? Es lo que está sucediendo con ese tipo de... Claro, es lo que está sucediendo. Por eso yo quería contarte lo que vi. Por eso yo quería contarte esta circunstancia que viví viendo literalmente eso, un objeto volador no identificado. Contártela y contárselo a las personas que estén interesadas en escucharlo, porque yo quiero abordarlo desde tres puntos de vista, ¿no? Uno es el contexto, o sea, el lugar y las condiciones en que se dio el objeto. Otro, las características del observador, que son importantes, y otro, las características del objeto observado. Tratando de mostrar algo que como no pudo ser filmado, pues intentaré crear pues un espacio visual para que la gente pueda figurar, imaginar cómo se dieron las cosas y compartir la experiencia de esto que fue un avistamiento de un objeto volador no identificado, ¿no? Es un poco lo que yo quería, no sé si quieres que ya te lo comente. Sí, por supuesto. Vale. No hay mejor manera de cerrar el programa que con algo tan serio como lo que nos vas a contar. Vale. Pues mira, a ver, te explico. Yo nací en Colombia y en aquella época, llevo aquí ya 20 años, en aquella época vivía en mi país. Y en mi país, pues sabes, lo atraviesa la cordillera de los Andes y tenemos, más o menos relativamente cerca de Bogotá, que es la capital, un parque natural bastante grande que se llama el Parque Natural de Chingaza. Daré la mayor información posible para que quien quiera mirarlo, investigarlo, investigue. Además, siempre animo a la gente a que no crea nada. Investiguen todo. Bien, en este Parque Natural de Chingaza es lo que llamamos en Sudamérica y en América, es un páramo. Un páramo, a diferencia del concepto de páramo aquí en España, un páramo allá es un ecosistema que está comprendido entre los 3.000 y los 4.000 metros de altura. Es el ecosistema de alta montaña de mayor biodiversidad del mundo. Tiene una enorme cantidad de especies. De flora, creo recordar, tiene más de 2.000 especies de flora, tiene grandes cantidades de especies de animales. Allí habita pues el cóndor de los Andes, hay osos de anteojos, venados, dantas, águilas. Bueno, hay una gran cantidad de biodiversidad. Y en ese lugar se creó el parque natural porque allí se produce el agua, lo conocemos coloquialmente como las fábricas de agua, las ciudades del país, porque la naturaleza está perfectamente diseñada para captar toda la lluvia y la humedad del ambiente ahí en el páramo y soltarla despacio, ¿no? Entonces los grandes ríos que nacen de las cordilleras y que van a dar a las ciudades y a las planicies y a los llanos del país, nacen allí, en el páramo. Entonces se crea esta reserva natural de Chingaza y pues yo como amante de la naturaleza que siempre he sido, pues fuimos en una ocasión a acampar allí. ¿Qué ventaja tiene esto? El contexto. El contexto es un lugar bastante alejado de la ciudad en términos de que no hay contaminación lumínica. Cuando nosotros fuimos, era la época de verano. Recordad que allí en el Ecuador solo hay dos estaciones, que es invierno y verano, que es básicamente estación de lluvias y estación seca, ¿no? Fuimos en estación seca porque allí en la estación de lluvias llueve una barbaridad y el cielo, por lo tanto, el cielo está cubierto totalmente. Entonces fuimos en época de verano y no había contaminación lumínica, estábamos solos en el parque. Es un parque muy grande, tiene como 76.000 hectáreas, o algo así, quiero recordar, es muy grande. Ya habíamos pasado allí el día y ya habíamos armado la tienda de campaña. Oscurece allí a las 6:30, 7 de la tarde, es totalmente de noche, casi durante todo el año. Había un cielo espectacular. Nos ofrecía la naturaleza la belleza de los astros en su más grande expresión, porque es que no cabía una estrella en el firmamento. Así que ya podrás imaginar. Sí. Lo que hicimos fue que sacamos los sacos de dormir afuera por un ratito, nos recostamos allí porque hace mucho frío allí, a contemplar los astros y a conversar pues relajadamente y básicamente a pasarla bien, pero de una manera muy relajada y muy tranquila, y mirando pues las estrellas y los astros y describiendo. Tenía un amigo que más o menos sabía algo y me decía, mira, esta estrella o ese grupo de estrellas está y aquí están tal. Muy agradable.
Éramos solo 4 personas, que tampoco había mucho ruido entre nosotros, muy tranquilo. Las condiciones para ver, para observar, pues me parecen bastante buenas, muy, muy, muy buenas. Las características de los observadores, pues estamos en un momento en donde, porque yo también lo sé, que desde cara a la psicología, el momento, el estado de conciencia de la persona cuando observa algo afecta muchísimo lo que observa, ¿no? Dicen los grandes maestros que no vemos el mundo tal y como es, sino vemos el mundo tal y como somos, a la luz de nuestros propios filtros, etcétera, etcétera. No es lo mismo cuando observas algo en una circunstancia que en otra, ser una circunstancia pues totalmente favorecedora para la contemplación, que de hecho era lo que estábamos haciendo, ¿no? Muy tranquilos, en buena posición, observando el cielo tranquilamente, ¿no? Entonces, estoy yo. Como observador puedo aportar, digamos, que siempre he sido muy, muy interesado en el mundo de la aviación desde que era un niño. No fui piloto porque he tenido muy mala visión y no podía piloto y no lo pude hacer, pero toda la vida estuve siempre en el mundo de los aviones y tenía un familiar que además fue piloto. He ido siempre a shows de aviones, he visto muchos videos de aviones, he volado en diversas aeronaves, he investigado por mi cuenta muchas cosas, de modo que podría decir que en virtud de ello tengo algún nivel de experiencia, sin ser ni un experto, ni un piloto, ni nada por decir, pero algún nivel de experiencia cuando veo una aeronave de diverso tipo que me ayuda a determinar, oye, esto es un avión normal o esto es algo extraño y distinto, lo que sea que fuere, ¿no? Sé cuando gira un avión cómo gira, conozco las luces de un avión, tengo pues algunas nociones que, digamos, me califican un poquitito más en cuanto a observador, lo digo sin prepotencia, obviamente como tratando de narrar los hechos. Sin duda lo importante es ser buen observador, no por el hecho de estar titulado como piloto, como dices, tiene que tener más veracidad. O sea, una persona que es un buen observador, que en tu caso también un buen analítico, pues desde luego es muy, muy impresionante lo que nos estás contando. Gracias. Así que bueno, estamos en ese momento, habíamos visto por ejemplo estrellas fugaces, ¿sabéis? Los meteoritos que se cruzan rápidamente, pequeños meteoritos que se encienden, se queman y rápidamente desaparecen, uno lo reconoce con bastante facilidad. Habíamos visto algún avión normal, en vuelo normal, a gran altura, nada más que no ve, y de repente alguien dice, ay mira, ese debe ser un satélite. Sabéis que bajo ciertas condiciones se pueden observar los satélites. Sí. Porque lo que apreciamos es una luz de un solo tono que no cambiaba, pues fácilmente podría ser una luz que reflejase, que no cambiaba, no titilaba, nada por el estilo, en un punto del horizonte y que se está moviendo a bastante velocidad. Muy, muy, muy lejana. Como habíamos visto varios aviones, teníamos la perspectiva de las montañas que más o menos se podían entrever en la oscuridad, las estrellas y demás, pues se apreciaba, cuando yo sé que esto es difícil, porque lo sé por experiencia, y cuando intentamos apreciar en 3 dimensiones las distancias y los tamaños, tiene mucha complejidad, que es una de las cosas que más atacan a los observadores del fenómeno OVNI, pues nosotros entendíamos que el objeto estaba muy, 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 muy alto, y por eso dijimos, mira, pues un satélite, qué curioso, sí. Y seguimos conversando y yo seguí observando el objeto, ¿no? La apariencia era redonda, pero sé que es una apariencia porque la distancia era muy grande y luego sé que es una apariencia, pero esa era la apariencia que nos brindaba. La luz no cambiaba, no había ninguna otra luz distinta que la que emitía. El objeto sigue muy rápido, las personas con las que estaba, ellos poco interesados en esas cosas, yo seguí observándolo, recorrió bastante el arco del cielo a esa misma velocidad, amplísima velocidad, hasta ahí todo muy bien. Cuando de repente hace un giro brutalmente cerrado, de 180 grados, y se devuelve prácticamente por donde yo sé que un avión normal no puede hacer eso. Sé que a esa altura y de esa forma en que lo hizo, sé que eso, un avión normal no lo puede hacer. También sé otra cosa, cuando uno observa un avión, y eso lo podéis constatar, cualquier persona lo puede constatar, cuando tú ves un avión que viene hacia ti, parece que el avión sube. Si el avión vuela muy alto, si está volando muy alto, si está en vuelo muy alto, el avión parece que sube. Y cuando pasa de ti, por encima de ti en el cenit, y luego sigue, pareciera que baja, porque el avión está siguiendo la curvatura de la Tierra. Correcto. Este objeto aparentemente no estaba haciendo eso. Aparentemente estaba siguiendo una trayectoria más tangencial respecto de la Tierra.
Y fue en ese momento, cuando se estaba como alejando, que hizo ese giro tan brusco, pero además de una forma muy curiosa, porque es como si no se hubiese detenido, y como si la velocidad hubiera sido constante, exactamente la misma velocidad, cuando iba rectilíneo, cuando hizo el giro y cuando regresó otra vez. Eso no es habitual. Yo nunca he visto algo así de esa naturaleza. He visto muchos aviones, sobre todo los cazas a reacción, que tienen esa increíble maniobrabilidad y esas velocidades tan altas. Yo nunca he visto hacer algo así de esa manera. De hecho, no sería necesario para un avión. Si fuese un avión, voy a inventarme a elucubrar que fue un avión espía, voy a elucubrar porque iba muy alto. No tiene necesidad de hacer un giro tan brutal, cuando los giros brutales que hacen, por ejemplo, los cazas, los hacen como maniobra de evasión, los hacen como un entrenamiento, pero en otras condiciones no tienen necesidad y no lo hacen porque las fuerzas G son intensas y siempre es peligroso, no tiene necesidad. Bueno, sí. Pues yo veo que da ese giro tan brutal, tan enormemente cerrado, la velocidad no cambia un ápice y se devuelve exactamente a la misma velocidad hasta que desaparece en el horizonte. Bien. Bueno. Esto es el eterno cuestionamiento, la eterna pregunta, ¿no? Yo sé lo que vi. Creo que nos sucede a todos los que hemos observado algo. Yo sé lo que vi. Sé que es algo que es anómalo, sé que es extraño, sé que un avión normal no lo va a hacer, sé que las características eran estupendas, sé que el nivel de observación y concentración que yo tenía en ese momento era estupendo, porque luego yo también te conté, Roberto, que he creído ver otro objeto en otras circunstancias, pero fueron tan malas y mi capacidad de observación no fue buena en ese momento, que por eso nunca hablo de él, porque no estoy seguro qué fue lo que vi, si fue uno o fue otra cosa, entonces ni lo menciono. Pero allí sí sé las circunstancias, las características, el contexto, el observador, todo estaba perfecto, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, todo se estaba dando bien. Y por eso quería comentarte este caso de ese objeto, que yo sé que ahí tiene que haber algo, lo que sea. Alguien podrá decir, oye, esto es algo militar. Vale, pues si es militar, jolín, porque hasta ahora no he visto un solo avión militar que sea capaz de hacer algo de esa naturaleza, ni uno solo. De hecho, hablábamos, perdona que te corté. Sí, hablábamos el otro día que en el caso de tanto aviones comerciales, aviones militares, al realizar la maniobra que me comentas de lado, siempre que tienen esas luces, digamos, de aviso, ¿no? Que son parpadeantes, has comentado en todo momento. Lo he dejado de lado, tienes toda la razón, lo he dejado de lado. Para la gente que no lo sepa, todos, o que no haya sido consciente, todos los aviones tienen una serie de luces que son distintas y que además algunas se encienden en momentos distintos, ¿no? Obviamente las luces de aterrizaje y decolaje pues son para justamente eso, ¿no? Decolar y aterrizar. Pero el avión tiene siempre unas luces de posición que son, o de navegación, que las luces son luces fijas que suelen estar en las puntas de las alas, una roja, otra verde y tiene otra blanca atrás, porque esas luces le sirven a un observador para ver cómo está yendo el avión. Si yo veo solo la luz roja, estoy viendo un costado. Si veo la luz verde, estoy viendo otro costado. Si veo la luz blanca, se está alejando. Si veo las dos luces, se está acercando hacia mí. Eso es un poco la razón de ser de las luces. Tiene además unas luces estroboscópicas, también suelen estar en las alas, que son luces muy potentes. Se usan, entre otras cosas, para asustar a las aves, porque asustan a las aves, pero también sirven para traspasar la niebla, para que otras aeronaves puedan reconocerlo, o en circunstancias de mala visibilidad, nubosas y demás, pues puedan reconocerlas. Y tienen pues las luces anticolisión, que son intermitentes, que suelen estar encima y debajo de los aviones. Podréis verlas en muchos aviones y se ven con mucha claridad porque tienen esas luces intermitentes, ¿no? Efectivamente, no tenía nada, absolutamente nada que ver con eso. Clarísimamente. Y durante todo el tiempo que lo observé y el espacio que recorrió, que implicaría que hubiese podido ver una u otra luz en la medida en que se iba desplazando, eso nunca se vio. Nunca se vio. Esas mismas características entiendo que también la tienen los cazas, por ejemplo, que hablábamos antes. Sí, porque la navegación, digamos, aérea lo exige. Yo también entiendo, porque yo me cuestiono todo, ¿vale? Me lo cuestiono todo y busco explicaciones. Decía, si es un avión experimental, pues es probable que quiera pasar desapercibido, ¿no? Es probable que se salten algunas de las reglas por razones como esas. Sin embargo, las otras características pues te hacen pensar que, Dios, es
¿cómo puede ser? Hay una teoría que surge allí, ¿no? Que llevo escuchando desde hace un tiempo y a lo mejor la has escuchado tú en este mundo de la ufología, ¿no? Y es que países como los Estados Unidos ya tienen esas naves y parte de lo que se avista como ovnis son realmente naves del ejército norteamericano. Entonces uno siempre se hace esta pregunta que está llena de tintero, ¿vale? Estados Unidos, que para bien o para mal ha sido un país imperialista que lleva sus guerras a todas partes del mundo, como lo hemos visto, y lleva su última tecnología a todas partes del mundo y las prueba en todas sus guerras, que es lo que ha hecho siempre, nunca ha mostrado algo como eso, nunca. O sea, la gente dice, no, es que no lo quieren hacer porque ellos ya tienen energía de punto cero. Sí, de hecho, no quieren soltar la energía de punto cero a la humanidad porque todavía no quieren hacerlo, porque quieren que sigamos aquí consumiendo petróleo, porque es un negociazo muy grande. Sí, además pues cualquier es una tipo... probabilidad, pero... Sí, perdón. Además, cualquier tipo de nueva invención, prototipo, tecnología y tal, como bien has dicho, como buen país imperialista, muchas veces electoralmente les interesa exponer ese nuevo modelo, ese nuevo prototipo. Eso les hacen ganar votos. Entonces no tendría ningún sentido que ocultaran esos prototipos, dado que al final, de una manera u otra, siempre se terminan conociendo. Y entonces... Es probable, ¿no? Digamos que es uno de los criterios que yo uso. También te digo el otro que te dije, ¿no? También a lo mejor pudiera ser que quieren ocultarnos por ahora la energía de punto cero. Podría ser, ¿por qué no? Eso está en el tintero, sigue siendo una pregunta y yo no tengo la respuesta decidida. Pero sí es un poco extraño, ¿no? Porque tal como tú lo has dicho, cada vez que sacan algo nuevo de tecnología, lo sacan al mundo, lo llevan a una de sus guerras y se lo muestran porque también es una forma de disuasión, ¿no? Entonces yo digo, mire, fui a este país, mira lo que hice, porque en 3 segundos acabé con esto, porque mira lo que tengo, a veces que te cuesta mucho detectar, y hice la probabilidad que hice, métete conmigo y verás cómo te va. Es un poco el mensaje, ¿no? Pues, me parece un poco extraño, ¿no? Sí, de hecho, en esta misma semana cuando, bueno, pues con estas malas condiciones, en esta situación que están viviendo entre este intento de guerra entre Irán y Estados Unidos, cuando vi el dron que derribó el ejército de Irán, es ese típico dron, ese típico aeronave, por decirlo de alguna manera, que si alguien no está muy puesto en este tipo de prototipos, lo ves volando en pleno luz del día y puede llegar a confundirte. Claro, ¿qué sucede? Que cuando alguien ve eso, lo que hace es grabar el vídeo y colgarlo en internet. Sin antes... Inmediatamente esto es un ovni, sí. Exacto. Sí. Mira qué extraño objeto he visto, ¿no? Entonces, antes de ponerse a investigar, no sé, creo que la búsqueda sería realmente fácil. Has visto algo que parece un avión, bueno, modelos de dron, del ejército, de aquí, de allá, y finalmente lo encuentras, ¿no? Pero al final... Yo creo que es un poco por inercia, ¿no? Por lo que nos ha ido enseñando Internet, es la inmediatez de esa publicación y esa necesidad de viralizar algo, ¿no? Sí, eso carece de sentido y queda mucho daño porque desinforma muchísimo, no tiene ningún sentido, de acuerdo contigo. Además que hay un video estupendo que vi en YouTube no hace mucho, alguien está filmando lo que parece ser un ovni. ¿Tú ves la primera parte de la filmación y madre mía, vaya objeto más extraño? Y en la medida que el objeto se va acercando y el aparato con el que está filmando enfoca mejor, se transforma en un avión. Y se ve claramente que ahí no hay edición. Se ve claramente, son las luces del avión y el efecto que produce la falta de foco de la cámara. Se ve clarísimamente. No todo es un ovni, es que es clarísimo. Bueno, pues ya vamos a ir despidiendo el programa y bueno, y la verdad es que te puedo decir que para mí es uno de los mejores programas que he tenido. Pocos han sido, pero espero que sean muchos más y que estés tú acompañándonos de invitado o de colaborador o de lo que quieras ser, porque la verdad ha sido un auténtico placer poderte escuchar, Mauricio. Muchísimas gracias. Igualmente ha sido muy, muy agradable. Yo estaré encantado de participar en estas cosas, estaré encantado en la medida en que vea casos que valga la pena mostrarlos, hablar de él, escuchar las opiniones que tienen las personas, porque entre todos la colectividad compone mejor la realidad que el individuo. Muchas mentes pueden pensar muy bien, solo hay que sabernos enfocar. Hay que mirar las cosas de una manera seria, como dices tú, sin inmediatez,
deseo de hacer negocios o yo qué sé, todas estas cosas que estamos viendo. Aquí lo que se trata es de encontrar cuál es la verdad frente a un fenómeno muy extraño que se está dando cada vez más. Esta página de Facebook que yo te dije que seguía, la cortaron, la quitaron. O sea, en varias ocasiones había comentado el administrador de la página que estaban intentando cortársela y se la cortó Facebook. Son cosas extrañas. Y yo, pero ¿qué más da? Si somos unos locos hablando de ovnis y estamos perdidos en la distancia, ¿qué más les da? ¿Qué les importa? ¿Por qué se tienen que cortar la página? Ese tipo de cosas tenemos que desentrañarlas entre todos. Así que estaré encantado y hasta una próxima oportunidad. Pues muchísimas gracias. Esperamos siempre que cuando quieras. Tienes las puertas abiertas. Muchas gracias. Un saludo. Igualmente. Si quieres anunciar, decirnos cuál es tu página web o etcétera, puedes decirlo perfectamente para que la gente también te lea. Por ahora no la tengo por física falta de tiempo. Las dedicaciones, lo hablábamos antes, las dedicaciones cotidianas y el sobrevivir en este mundo lo dificultan. Sí. Yo he pensado mucho escribir porque me interesa mucho poder mostrar una óptica que no sea sensacionalista o que no le otorgue validez a cualquier cosa que surja, pero que tampoco desprestigie de una manera casi que vulgar, atroz y agresiva lo que pueda surgir. Me gustaría darle ese foco, me gustaría sobre todo abrirle la oportunidad a personas que hablen y cuenten sus historias, porque yo lo sé, porque esto además lo sé. Hay mucha gente que ha visto muchas cosas muy distintas y que no se atreve a contarlo por el miedo al ridículo. Mucha gente vive esa condición. Y esto es lo importante, quitemos el miedo. Yo estoy seguro que cuando tú publiques esto y lo subas, habrán algunos que nos pongan a parir y nos digan de todo lo que queráis, pero eso a mí no me importa, porque eso a mí ni me cambia, ni me transforma, ni me afecta. Yo soy el que soy, sé lo que sé y conozco lo que conozco, y me equivocaré 1000 veces y acertaré otras tantas. No me van a cambiar las opiniones de los demás. Lo único que me interesa es encontrar la verdad de las cosas. Así que animaos, contad todo lo que queráis, y tenéis este canal contigo, estupendo, para contar y escribir. Estaré encantado, yo creo, quizás de hacer algunos artículos para que los publiques y tal, y ir viendo un poco cómo avanzamos en esto. Encantadísimo. Encantado, Mauricio. Bueno, te espero para la siguiente. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.